Muy bien, buenas noches con todos los participantes del curso internacional Control de Calidad en Laboratorio Clínico. El día de hoy vamos a desarrollar el tema número 5, que es planificación del control de calidad, de acuerdo a la guía CLSI C24A4. Esta sesión va a estar a cargo de la bacterióloga Claudia Gil Puerta. Ella es coordinadora académica de Quality Academics, es egresada del Colegio Mayor de Antioquia en Medellín, Colombia. Es especialista en control de calidad y coordinadora académica y científica en Quality Consulting, especialista en gerencia administrativa en salud y auditora experta en ICONTEC para el área de salud. Tiene experiencia de más de 15 años en manejo de laboratorios clínicos y sistemas de gestión con ISO 9001-2015, docente en diplomados, cursos, talleres y expositora en temas relacionados con la calidad en toda Latinoamérica. Así que damos el pase a la ponente y esperamos recibir todas sus consultas en el chat de Zoom para hacer las respuestas al final de la sesión. Muchas gracias. Adelante, doctora. Perfecto, Daniel. Muchísimas gracias por esta bienvenida. Bueno, es para mí de verdad un honor estar acá compartiendo con ustedes este espacio académico, un espacio en el que espero que sea de gran utilidad para todos nosotros. Voy entonces a compartir acá mi pantalla. Ustedes me van confirmando si ven mi pantalla adecuadamente. A mí yo no sé por qué se me demora y a veces un poquito en responder acá la pantalla, pero creo que ya. Y me confirman si ahí están viendo adecuadamente, ¿sí? Creo que no sale completa en toda la imagen en la pantalla. Está saliendo una parte nomás. Ahora sí, listo. Creo que estaba cargando, pero me parece que... Ok. Entonces creo que ahí ya... Al final sí ya salió y luego se cerró. Sí. Listo, vamos a mirar ahí. Y ya ustedes me van confirmando. Si ahí ya se ve bien, ¿sí? Aún no, todavía. Vamos a mirar. Ahora sí, listo. Perfecto. Bueno. Bueno, perfecto. Pues Daniel, muchísimas gracias. Yo feliz de estar acá con ustedes compartiendo conocimiento, pero también aprendiendo de ustedes. Yo creo que estos son espacios supremamente útiles para toda una comunidad en Latinoamérica que finalmente pues se viene uniendo a trabajar en pro de la calidad. Entonces, muchas gracias al Instituto de Estandarización y Laboratorio Clínico del Perú por invitarme y por abrir estos espacios académicos que tanto necesitamos en torno a la calidad de los laboratorios clínicos. Bueno, entonces pues hoy vamos a estar conversando sobre un tema que yo creo que también reúne como muchas de las cosas que ustedes han venido desarrollando y que han venido ya estudiando a lo largo de digamos, de este tiempo. Ustedes ya han visto algunos temas como requisitos de calidad, ya han hecho, digamos, una introducción por control de calidad y hay muchos temas también que, digamos, están involucrados en todo lo que nos habla a nosotros justamente esta guía CLSI. Vamos entonces a hacer un recorrido por esta guía que nos dice qué tiene de importante y qué debemos tener en cuenta para todo el desarrollo y para toda la estrategia de nuestro control de calidad en el laboratorio clínico. Entonces, es muy importante también como contarles quién es el SI, para quienes de pronto no lo conocen, pero es el Instituto de Estándares para Laboratorios Clínicos. Esta, digamos que es un organismo sin ánimo de lucro y es justamente, digamos, una organización que busca generar esos estándares o esas definiciones apropiadas para todo lo que tiene que ver con el seguimiento y el control de calidad de los laboratorios clínicos. Digamos que es un organismo que inicialmente
digamos, solo como manera de conocimiento, inició en Estados Unidos de una manera como muy nacional, o sea, ellos empezaron a generar todos estos estándares, pero muy para su país, y debido, digamos, como a este gran trabajo que se venía desarrollando en Estados Unidos, pues se pudo empezar también como a llevar a otros países y ya hoy en día es un organismo de talla, digamos, internacional. Este, digamos que es también un organismo que todo lo que genera y todos, digamos, esos estándares, todas esas guías salen es de consensos. Entonces yo creo que eso tiene un valor bien importante porque todas estas guías han pasado, digamos, por el concepto, ha pasado también por un, volvámoslo a decir, por un consenso como tal de expertos que involucra profesionales, involucra organismos gubernamentales, involucra a la misma industria y por supuesto pues involucra también a todos los profesionales de los laboratorios clínicos. Quiere decir que todas estas guías y todo lo que hace este organismo pues tiene en cuenta muchísimos factores de todas estas partes interesadas que están involucradas en todo el proceso del laboratorio clínico. Y eso yo creo que tiene un gran valor y por eso hoy en día es uno de los referentes más importantes porque también ayuda a estandarizar todos los procesos, no solo por países, sino a nivel internacional. Todos, digamos, los documentos que generan estos organismos, la CLCI, ustedes los encuentran disponibles. De hecho, pues acá también van a encontrar la página web. Estas guías ustedes las pueden descargar, las pueden consultar, tienen costo, pero pues son unas guías que muchas veces los laboratorios clínicos ya están, digamos, escritos o ya tienen sus membresías y los profesionales pueden acceder también a ellas. Es también importante entonces que tengamos en cuenta que hay, digamos, muchísimas guías. Esta no es, digamos, como la única, hay muchísimas y dependiendo del tipo del procedimiento o de lo que nosotros queramos hacer, hay una específica para cada una de ellas. Bueno. Esta guía como tal, la guía C24, es una guía que nos habla muchísimo sobre el control estadístico de la calidad para los procedimientos de medición cuantitativos. Es una guía, digamos, que nos da a nosotros como esas definiciones, esos principios, ese enfoque también para el diseño, para la implementación y por supuesto para la evaluación también de todo nuestro control de calidad. Pues en la actualidad y por supuesto hoy en día hablamos muchísimo más de seguridad del paciente y pues estas guías por supuesto nos van a ayudar a que podamos planear y a que podamos tener ciertos factores que son claves durante nuestro control de calidad, a tenerlos ahí como muy en cuenta. Es importante también, digamos, conocer que hay varias versiones. Hay veces, digamos, cuando uno quiere buscar una guía, se puede encontrar con diferentes tipos de versiones. Algunas de ellas, y digamos que son como una de las guías o de los apartados que están disponibles también en la página de la CLCI, y pues tienen esta marca de agua que es una muestra, es un resumen de la guía, más no es la guía completa. Es importante que tengamos en cuenta como esto para que cuando vayamos a hacer una consulta y vayamos a trabajar y a verificar muy bien como toda la planeación del control de calidad, estemos seguros de que estamos sobre la versión completa que tiene alrededor de unas 70 páginas más o menos. Y por supuesto, pues no tienen las marcas de agua. ¿Qué ha pasado con esta guía C24? Esta guía ha venido teniendo, digamos, unas actualizaciones. Anteriormente, la guía que estaba disponible era la guía C24A3. Esta guía pues era una versión, digamos, 2006 y pues luego de 10 años pues esta guía cambia y es la que en este momento está vigente, que es la guía C24A4. Esta guía, como les contaba, pues digamos que está muy, digamos que tiene muy en cuenta todo lo que tiene que ver con la evidencia científica y la evidencia normativa. Y por supuesto, dependiendo de los consensos, de los cambios que se vayan generando también al interior de la comunidad, de los laboratorios y de las necesidades médicas, estas guías van cambiando también sus versiones. Entonces, en la actualidad, pues la guía más actualizada, C24A4, esta es, digamos, como su versión vigente.
A mí me gusta también contarles un poco que cada una de las guías pues también tiene como los líderes, esas personas que han venido trabajando en estas, digamos como en estas actualizaciones. Para esta versión trabajó mucho el doctor Curtis Parvin, en la anterior incluso trabajó muchísimo el doctor Huescar, y es importante también que cuando vayamos a trabajar y vayamos a tener como referente una de estas guías, siempre verifiquemos que estemos trabajando sobre la guía actualizada. Bueno. Esta guía, digamos que tiene capítulos muy específicos y pues los vamos a ir mirando y a desarrollar uno a uno, sobre todo estos que son los más importantes. Entonces, en cuanto, digamos, al capítulo 1 de la introducción de esta guía, es bien importante tener en cuenta que esta guía es para un uso universal del control de calidad estadístico a las mediciones cuantitativas, que quiere decir que esta guía pues no aplica para las mediciones semicuantitativas o para las mediciones cualitativas. Ya eso digamos que implicaría otro tipo de revisión y otro tipo de actividad. Estas guías, por supuesto, la C24A4 específicamente nos ayuda a evaluar muchísimas variables en el laboratorio clínico que son muy claves, como los instrumentos, los reactivos, todo lo que tiene que ver con ambientes y operadores. Y adicionalmente es importante también hacer un énfasis en que todas estas guías pues no reemplazan la regulación gubernamental. Cada país, incluso digamos que en cada país como tal hay departamentos y tienen también sus propias normativas. Entonces, estas normas, digamos que no sustituyen, pero sí complementan muchísimo toda esa regulación también gubernamental. Este tipo de guías también ayuda muchísimo a los laboratorios clínicos que están ya en pro de la acreditación o que están acreditados, es supremamente clave porque ayuda precisamente a estandarizar muchísimo el proceso de control de calidad. Esta guía pues ya es una guía que lleva aproximadamente 20 años, entonces es una guía de gran utilidad para todos los laboratorios clínicos y para que lo tengamos como un referente. Algo muy importante de esta guía es que digamos que casi que en las primeras líneas nos habla de quién es el responsable, quién debe generar esa planificación del control de calidad. Y uno puede pensar, bueno, puede ser el analista, la persona que está directamente procesando la muestra porque es quien conoce, es quien sabe de la operación como tal o quien utiliza los equipos, pero uno también puede pensar, puede ser el director del laboratorio, también puede pensar que puede ser el proveedor o los asesores de calidad. Finalmente ellos son quienes dominan y quienes manejan también parte del tema. Pero según la guía CLSI C24A4, hay una gran claridad en que la responsabilidad comienza por el director del laboratorio. El director del laboratorio es quien debe encabezar esa planificación del control de calidad. Y por supuesto, pues debe estar también muy alineado con toda la normatividad y con toda la actualización para que él pueda hacer esa definición de esos requisitos de calidad adecuados para cada una de las pruebas. Esto no puede estar, por supuesto, desligado a todo el trabajo que toda esa cadena operativa o que todas estas partes interesadas que trabajan en pro del laboratorio clínico y de generar esos resultados para los pacientes, pues esté también trabajando con total, digamos, compromiso los analistas, los químicos, los bacteriólogos, por supuesto los asesores de calidad y los mismos proveedores. Esta guía, digamos, a pesar de que como les comentaba de un principio, también en sus consensos tiene muy en cuenta a los proveedores y a la industria, a pesar de que esta guía no dice nada exclusivamente para los proveedores o para la industria, sí es de gran interés para ellos porque pues involucra muchísimo todo lo que tiene que ver con el procedimiento o los procesos de control de calidad. Entonces, en cuanto a responsabilidad, está la jerarquía muy clara y es el director del laboratorio quien debe tener muy claro esos requisitos de calidad que se deben implementar en el laboratorio. En su segundo capítulo, digamos que ya nos habla mucho sobre esa ruta, o sea, cuál es esa ruta, cuál es ese flujo que debe tener el laboratorio. Entonces, es muy importante que Eva, digamos, desde esa cabeza que es el director del laboratorio, poder tener muy claro todo ese ciclo y ese flujo de trabajo, planear la estrategia de calidad, definir esos requerimientos de calidad, seleccionar los materiales de control, por supuesto, definir esos objetivos iniciales como medias, desviaciones estándar, analizar los riesgos, verificar si estos, digamos, si los resultados que yo he obtenido
O sea, ¿están en control o no están en control? Verificar muy bien en qué etapa, en caso tal de que haya ocurrido un error, en qué etapa sucedió y en qué momento. Y dependiendo de esto, pues yo también tengo que tomar acciones, digamos, puntuales. ¿Por qué lo digo que tomar acciones puntuales? Y lo vamos a ver mucho más adelante. Esto, digamos, que simplemente a manera de información, pero es un flujograma que ya describe la guía, donde nos cuenta cuál es ese orden ideal. Y digamos que acá podemos ver que hay como una ramificación. Cuando yo no tengo mi resultado en control, yo tengo que mirar si afecté a mi paciente, si no lo afecté, y dependiendo de esto, cuáles son esas acciones que yo debo hacer. Entonces, digamos que esta guía me habla desde la planificación, desde la implementación, cuál es esa verificación que se debe hacer, que debemos tomar acciones frente a los resultados que nosotros obtengamos y por supuesto todos estos resultados debemos tenerlos en cuenta realmente para la mejora. Cuando nosotros hablamos entonces de la planificación, es muy importante verificar o seleccionar esos materiales de control, establecer los valores esperados, establecer las frecuencias de mi control de calidad, seleccionar las reglas adecuadas dependiendo de los resultados que yo obtenga de mi control. Todo eso hace parte de la planificación. Cuando yo tengo una buena planificación, cuando yo le dedico gran parte de mi tiempo a planear, a definir, a documentar, a dejar todo muy claro frente a cada uno de los pasos, yo creo que las siguientes etapas pueden fluir muchísimo mejor, porque ya en la implementación, pues vamos a tener menos dudas y ya nos vamos a dedicar al hacer. Entonces ya acá vamos a utilizar esos controles de calidad, por supuesto hacerle un seguimiento y hacerle la detección oportuna a cada uno de esos comportamientos, digamos, no deseados, que es donde debemos también enfocarnos para poder trabajar en la mejora. En cuanto a la acción, pues digamos es otra de las etapas y por supuesto acá, como les comentaba ahora, es donde tenemos que mirar cuál es esa respuesta que yo estoy dando frente a cada una de estas situaciones fuera de control. Esta guía, pues por supuesto también tiene un enfoque muy basado al ciclo, a quienes ya lo conocen, al ciclo PHBA. Entonces planeo, hago, verifico y por supuesto actúo. Con esto yo genero unas nuevas actividades, yo también las debo institucionalizar, las debo normalizar hasta que finalmente este ciclo lo que me va a permitir es ir generando ya una cultura de seguridad, una cultura de buenos procesos al interior de mi laboratorio clínico. Otro de los capítulos de esta guía, entonces, es cuál es el propósito del control de calidad. ¿Por qué yo debo realizar un control de calidad estadístico? Claramente ustedes ya han realizado varios talleres, varios ejercicios, varias charlas, y yo creo que el propósito del control de calidad estadístico se resume para mí como persona y en lo profesional en esto, en salvar vidas. Creo que esto es lo más importante. Nosotros tenemos muchísimas vidas en nuestras manos. Cada procedimiento que nosotros hacemos, cada prueba que nosotros realizamos, cada instrumento con el que tenemos nosotros contacto, finalmente va a tocar y va a dar respuesta, bien sea a un diagnóstico o a un tratamiento de cada una de las personas. Y yo creo que por eso es que se han venido también involucrando y cada vez han venido encaminando y alineando muchísimo las guías para que podamos trabajar más en pro de la seguridad del paciente. Y este ha sido, digamos, uno de los cambios importantes que ha tenido esta guía porque ya está involucrando, digamos, a otro tipo de guías, por ejemplo, para que empiecen a trabajar todos los laboratorios clínicos en pro de la seguridad del paciente. El laboratorio clínico, por supuesto, debe trabajar en qué? En reducir el reporte de resultados erróneos. En la medida en que el laboratorio vaya reduciendo el reporte de sus resultados erróneos, por supuesto, van a aumentar esos aciertos y van a mejorar las tomas de decisiones médicas. Es supremamente importante yo poder identificar esos procedimientos que quedaron fuera de control y aparte de eso, que yo los pueda identificar de una manera muy rápida. Yo creo que nosotros con esto lo que hacemos es alinear esos principios y las definiciones que nosotros tenemos en el laboratorio para que sean coherentes con nuestra profesión,
que sean coherentes con el objetivo que tenemos en nuestro día a día y es trabajar en pro de los pacientes. Por eso es que esta guía CLCI 24A4 también hace referencia a la guía CLCI 23. Entonces es muy importante que también trabajemos obviamente con ella porque nos ayuda a implementar todo el proceso de seguridad del paciente. Si ustedes han visto, incluso ISO también ha venido trabajando mucho en torno a esto y por eso es que se viene hablando muchísimo de la mitigación de los riesgos, como la ISO 31000. Hay, digamos, un ejercicio puntual que lo quiero leer y lo traje textualmente. Es digamos, una situación puntual que sucedió el 24 de marzo del 2015, el vuelo 9525 de una aerolínea que viajaba de España a Alemania se estrelló en los Alpes franceses de Provenza, produciendo la muerte de 150 personas. Este accidente aéreo se trata de la peor catástrofe de la aviación europea en los últimos 5 años. Las autoridades alemanas, españolas y francesas anunciaron que, según las grabaciones de las cajas negras recuperadas el día anterior, la caída de la aeronave fue provocada deliberadamente. El copiloto de 27 años de edad estrelló el aparato de manera voluntaria debido a su estado emocional de depresión. El piloto le había cedido los mandos, mientras iba al baño. Cuando volvió, el copiloto no le abrió la puerta de la cabina y no contestó a las llamadas realizadas desde la torre de control. Este accidente aéreo pudo evitarse. Digamos que es un ejercicio que comenzó en la aeronáutica, digamos que de ahí nace como ese interés de empezar a mirar qué cosas se están haciendo y qué debemos nosotros empezar a corregir, analizar y a mirar para evitar muertes, para evitar errores. Y lo mismo nos pasa a nosotros en el laboratorio clínico, en todos los procesos de salud. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que hay veces es más seguro subir a un avión que entrar a una institución educativa, a una institución de salud y digamos, no salir sin ninguna afectación? Creo que es bien importante y hay que sensibilizar muchísimo a todos los equipos de trabajo que trabajan en torno a la seguridad del paciente y por supuesto en el laboratorio clínico, que trabajan para el control de calidad, para analizar, para procesar, incluso los procesos de toma de muestras. Esta guía habla mucho del proceso cuantitativo, pero también, por supuesto, hay muchas cosas que suceden en la parte preanalítica que terminan haciendo, digamos, un gran impacto en todo el proceso del laboratorio. Cuando nosotros estamos procesando, cuando estamos analizando nuestro control de calidad, cuando estamos verificando cómo están esos resultados o cuando yo estoy haciendo una planeación, una definición de mis requisitos de calidad, yo tengo que estar pensando en los pacientes. Una mala definición o un mal análisis de mi control de calidad también puede estar afectando, así como en este accidente, a muchas personas en un solo momento. Y pueda que no sea en un avión, pero un simplemente error en el análisis y en lo que nosotros realizamos en torno al control de calidad puede generar muchísimos cambios en diagnósticos y en tratamientos en cada uno de nuestros pacientes. Entonces, yo creo que a través de esta historia que comienza desde la aeronáutica, se han venido ya involucrando otros organismos y cuando ustedes también veían, yo creo que la clase de Six Sigma, veían que el laboratorio fue entrando también a esta metodología, pero fueron otras industrias quienes empezaron también con esto. Entonces acá pasa algo muy similar. En todas las instituciones de salud, pues ya cada vez se escucha con muchísimo más rigor todos los procesos de seguridad en torno al cuidado del paciente y por supuesto a la gestión del riesgo. Y en el laboratorio clínico, pues esto no es ajeno y por eso les hablaba de que también está la guía de P23, de los controles de calidad que ya cada vez son más rigurosos y también, pues por supuesto, la estrategia Six Sigma, que es una de las estrategias que ayuda a hacer un gran control de calidad y sobre todo un buen análisis. Creo que ahí, digamos que logramos como abrir esa mirada especial a la importancia que tiene este control de calidad y a una buena planificación del control de calidad.
Por supuesto que cuando nosotros vamos a hablar de seguridad del paciente, también hablamos de riesgos. Y ahí es muy importante que el laboratorio también pueda definir su estrategia, que también pueda decir, bueno, mis errores en el laboratorio clínico, qué tan probables son, qué tan graves son, yo con qué detectabilidad realmente lo estoy haciendo. Y pues hay muchas estrategias que ustedes también pueden consultar. Hay muchas maneras de hacer un análisis también de riesgo, bien sea cualitativo o cuantitativo. Por supuesto, en el laboratorio clínico Six Sigma es una herramienta maravillosa, pero es importante que nosotros podamos también ir definiendo cómo están nuestros procesos en torno a la probabilidad, a la gravedad y a la detectabilidad de ocurrencia y qué tan tolerable está siendo mi laboratorio a la hora de detectarlos. ¿Cuándo podemos decir nosotros que ese riesgo aumenta? Entonces, cuando nos vamos a enfocar en el control de calidad, pues este riesgo aumenta cuando la estrategia del control de calidad no detecta esas condiciones fuera de control. Cuando mi procedimiento no es claro y yo, digamos, tengo unas desviaciones estándar supremamente amplias, todos mis niveles o todos mis datos de control de calidad están muy cercanos a la media, pero realmente lo que yo tengo es una mala definición de mis medias, de mis desviaciones estándar o de mis requisitos de calidad. Lo mismo pasa también cuando el riesgo aumenta cuando se detectan condiciones fuera de control, pero ya posterior a la entrega de resultados. Y la guía es muy específica y por supuesto acá cuando hablamos de detectarlos después de que hay una entrega de resultado, el riesgo es absolutamente mayor. Y ya estamos hablando de un daño en caso tal de que se haya tomado una decisión clínica con el paciente. Alto número de falsos rechazos que generen demoras en la entrega de resultados. Entonces miren que es como la otra mirada. Cuando yo ya soy demasiado estricto, cuando yo ya tengo una media y unas desviaciones estándar muy pequeñas y todos mis datos están fluctuando muchísimo, están por fuera de mi tercera desviación estándar, estoy por fuera de mis requisitos, yo lo que estoy haciendo es también unos rechazos que realmente no son verdaderos. Y eso también impacta muchísimo en la operación y por supuesto en la oportunidad de la entrega. Hay algunos exámenes que son más críticos en oportunidad y otros que son mucho más críticos en su decisión. Entonces es supremamente importante que yo también tenga muy claro en qué momentos es que yo estoy aumentando el riesgo y dependiendo de esta situación, qué debería hacer. El control de calidad del laboratorio entonces está diseñado para limitar el número de resultados de pacientes erróneos que el laboratorio informa debido a la ocurrencia de una condición de medición fuera de control. Entonces, ¿qué tan preparado está mi laboratorio? Yo realmente estoy haciendo un análisis, un seguimiento, estoy identificando qué situaciones me están generando a mí errores sistemáticos, qué está pasando, digamos, con mis datos, estoy detectando errores aleatorios. Entonces creo que es supremamente importante que el laboratorio actúe y tenga muy claro cuáles son esos tipos de errores y cómo resolverlos. Otro de los puntos bien importantes es la evaluación del desempeño del control de calidad. Mi control de calidad, digamos que tiene que cumplir también esa función de predicción. Entonces yo también debo analizar ese número esperado de eventos fuera de control. En la medida en que yo ya voy estandarizando mi proceso, en que yo voy definiendo mi control, en la medida en que tengo, por ejemplo, un lote específico de mi control de calidad y me da una vigencia para un año, que yo pueda hacer un análisis y una trazabilidad completa de mi control de calidad, pues yo voy logrando predecir cuáles pueden ser esos, digamos, eventos fuera de control. También es importante que yo pueda también mirar la probabilidad de que la regla de control de calidad realmente detecte la condición fuera de control. Y yo creo que acá nos ayuda muchísimo Six Sigma y fue lo que conversaron ustedes también con Marta Palacios y con ella pudieron lograr detectar cómo con pruebas que tienen un comportamiento, digamos, más estable, que tienen unos sigmas muchísimo mayores, pruebas en sigmas de 6, son pruebas que no necesitan tantas reglas, son pruebas en las que uno puede ser un poco más flexible que con otras. Entonces es bien importante que uno no se desgaste mucho en generar y en poner muchas alertas, porque es como cuando uno tiene, por ejemplo, un detector de humo
Y es tan sensible que con cualquier humo pequeño inmediatamente se activa. Lo que yo quiero es que ese detector de humo realmente se active cuando yo tenga un incendio, cuando yo tenga algo que realmente me esté generando un riesgo mayor. El control de calidad, pues por supuesto, también debe ayudarnos y es muy importante que nosotros miremos ese número de exámenes de pacientes afectados por una condición fuera de control. Una cosa son los pacientes, porque yo con una sola corrida analítica, si tengo un error, si tengo un problema, puedo afectar a varios pacientes. Y por supuesto que yo también tengo que mirar cuál es esa magnitud de la condición fuera de control. ¿Qué sucedió? ¿Afecté a un paciente? ¿Afecté a varios pacientes? ¿Qué pasó con ese tipo de error? Y el número de resultados de pacientes erróneos informados antes de que se detecte una condición fuera de control. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a medir son los errores posterior a la entrega, yo debo ser más preventivo y yo tengo que empezar a trabajar sobre esos errores que yo he venido detectando antes de emitir ese resultado para que cada vez ese riesgo baje muchísimo y yo no llegue hasta tener que entregar esos resultados a mi paciente o al médico. ¿Qué puede entonces pasar? Digamos que hay como unas categorías muy específicas y es que se pueden producir resultados de pacientes erróneos, pero no se informan antes de que el control de calidad detecte la condición de error fuera de control, ¿cierto? En este caso, digamos que no hay oportunidad de crear una situación peligrosa, ¿cierto? En este otro caso, por ejemplo, se informan resultados de pacientes erróneos, pero el control de calidad posterior detecta la condición de error fuera del control lo suficientemente pronto como para dar al laboratorio una oportunidad de corregir los resultados erróneos antes de actuar. Hay alarmas, se procesó, pero no se alcanzó a entregar el resultado. En este caso, se puede lograr evitar esta situación peligrosa. Pero la guía, pues claramente, y por supuesto todos como profesionales de laboratorio lo sabemos, los resultados de pacientes erróneos que se informan y se toman medidas antes de que se produzca la condición del error fuera del control detectado, pues ya ahí estamos creando una situación peligrosa. Entonces, es bien importante que nosotros podamos tener definidos muy bien esas categorías, el efecto que eso puede producir y que todo el profesional, todos los profesionales del laboratorio realmente estén conscientes y sensibles de esta situación. Ahora, en la planificación del control, digamos, de la estrategia del control de calidad estadístico, ¿qué debemos nosotros tener en cuenta? Hay varios aspectos que son bien importantes y es, yo debo hacer la definición de los requisitos de calidad para un procedimiento de medición. Y por supuesto, pues acá es muy importante, esto es un tema amplio, grandísimo, que ustedes desarrollaron también con Ana Lucía. Y es un tema que es clave y es uno de los principales que menciona esta guía. Es importantísimo también la selección de los materiales del control que sean apropiados y que sean los niveles adecuados también para cada uno de los analitos, que yo pueda establecer esas metas para poder definir el desempeño de mi prueba, seleccionar una estrategia de control de calidad que esté basada también en los resultados que yo detecto, en elegir esas reglas de control de calidad adecuadas y por supuesto hacer toda una mejora que resume un programa de control de calidad adecuado. Entonces acá, cuando yo voy a hacer la definición de esos requisitos de calidad, pues ustedes, digamos, ya han visto este tema y creo que ahí con Ana Lucía tienen realmente todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan definir cuáles son esos requisitos adecuados para cada una de las pruebas, pero sabemos pues que hay 3 niveles y que idealmente debemos mirar esas metas basadas en estudios de resultados primero. Cuando no tenemos alguna de estas herramientas, pues entonces nos vamos a variabilidad biológica y si no, pues nos vamos también al estado del arte. Esos serían, digamos, como los niveles básicos para hacer todo la definición de mis requisitos de calidad. Ahora, cuando yo voy a seleccionar los materiales de control de calidad que sean apropiados y los niveles para estos materiales, pues es muy importante también entender como los diferentes tipos de materiales de control de calidad. Yo pudiese hacer, digamos, un pool de sueros de pacientes para hacer una medición del control de calidad, pero pues no es una práctica que hoy en día se utilice con frecuencia porque ya hemos avanzado y ya tenemos otras herramientas que nos proveen una mejor estabilidad, por supuesto, de estos controles de calidad. ¿Qué pasa con estos pools? Pues claramente tiene también ventajas y es la conmutabilidad.
porque estos pools, pues claramente la matriz es exactamente igual a la matriz que utilizamos nosotros con las muestras de nuestros pacientes. Sin embargo, también hay varias cosas que hay que entrar a discutir, y es también el tema ético, que los pacientes tengan claro que su muestra va a ser utilizada para un pool de pacientes, y por supuesto también la seguridad, porque yo tendría que hacerle pruebas infecciosas para poder manipular una muestra como estas. Es difícil también mantener un pool de pacientes con total estabilidad por un tiempo muy largo, que sería lo ideal para que podamos hacer un seguimiento adecuado de todo nuestro control de calidad. Hay, digamos, otros tipos de controles de calidad que los llaman primera opinión, o son, digamos, fabricados pues por el mismo sistema de medición, o son los que también llaman controles de kit, o sea, los que vienen con mi kit también de reactivo. ¿Cuál es la ventaja pues de estos controles? Que pues son multianalitos, o sea, hay muchos que, digamos, vienen para que se puedan procesar varios analitos en uno mismo. Hay otros que vienen separados dependiendo como de la presentación del reactivo, pues tienen una fecha de vencimiento muchísimo más amplia, son más estables, y pues muchas veces, digamos que en términos de costos, pues vienen ya incluidos en el reactivo como tal, entonces no implica un costo mayor para el laboratorio. ¿Qué desventajas tienen? Pues la conmutabilidad, digamos, no son matrices, siempre no son matrices humanas, pueden ser matrices también, digamos, animales. Entonces es importante también como tenerlo en cuenta a la hora de analizarlo. El tema de los lotes, hay veces cambian con una gran frecuencia los lotes, entonces pues claramente nos va afectando también a nosotros como el seguimiento del control de calidad. Y en algunas ocasiones estos, digamos que estos controles de calidad tienden a imitar también el calibrador. Entonces, de alguna manera tiende a sesgar y tiende a imposibilitar al operador a detectar como esos errores sistemáticos que uno puede, digamos, identificar con otro tipo de control de calidad. Otros controles de calidad, por ejemplo, son los controles o de tercera opinión o de tercera parte, que son fabricados ya no por quien realiza o quien fabrica el sistema de medición, sino por un tercero, por alguien que no está involucrado absolutamente con, digamos, todo el sistema de medición. Algunas de las ventajas pues, que hay con este tipo de controles, que son multianalitos, yo puedo analizar muchísimos más analitos con una sola muestra, casi que vienen ya, digamos, clasificados por áreas, por química, por otras áreas que, digamos, tienen como hormonas. Entonces, pues esto, digamos, que facilita un poco la operación. En el tema de fechas de vencimiento, pues también son muchísimo más amplios, entonces le permite al laboratorio, como lo mencionaba ahora, evaluar y hacer como ese análisis en el tiempo, que eso le permite también organizar y mejorar muchísimo el laboratorio. La estabilidad, por supuesto, digamos que es como otra de las ventajas, que otra de los puntos es que también es diferente, digamos, al calibrador, lo que a veces no sucede con los kits de primera, digamos que de primera opinión, ¿sí? Están ya, digamos, muy alejados como a ese calibrador, y yo pudiese detectar con muchísimo mayor facilidad esos errores sistemáticos. Y el tema de la conmutabilidad, pues es un tema que, digamos, la gran mayoría de los proveedores lo ponen como una ventaja, aunque hay muchos laboratorios que también han reportado que no siempre se identifica una alta conmutabilidad en los resultados del control de calidad. Algunas de las desventajas pues también que tienen estos controles es que tienden a ser costosos porque no están incluidos en su kit, entonces pues ya el laboratorio tiene que entrar a hacer un análisis de costo-efectividad para poder implementarlos. Esta guía también nos habla un poco sobre las frecuencias, y acá digamos que hay altas controversias frente a esto, y es en qué momento yo proceso mis controles de calidad. Entonces hay varias opciones. La guía digamos que menciona algunas de ellas. Una de esas estrategias es realizar estos controles de calidad por lotes de muestras. Esto digamos que sucede o puede pasar con muchísima mayor facilidad cuando son laboratorios que atienden muestras de manera ambulatoria, que atienden un flujo, digamos, de pacientes altos en determinado momento o en determinadas horas. Entonces, claramente tienen
todas las muestras en un mismo momento en el laboratorio. Entonces pueden realizar su control de calidad junto con las muestras y eso digamos que es un control de calidad por lotes. Montaría sus niveles de control, por supuesto lo ideal es, dependiendo de cada analito, tener los 2 niveles de control y dependiendo también de otros analitos, pues 3 niveles de control. Hay otra, digamos, frecuencia que es la frecuencia continua. A esta frecuencia, digamos que la aplican mucho en instituciones hospitalarias en donde ya no hay una operación simplemente diurna, como puede pasar de pronto en instituciones que aplican este tipo de control que es por lotes, sino en instituciones hospitalarias en donde pues claramente trabajan las 24 horas del día. Entonces, digamos que esta frecuencia continua o frecuencia permanente es cuando el laboratorio pues realiza varios controles durante el día para hacer, digamos, un seguimiento. Y adicionalmente, pues también lo aplican cuando hacen un cambio de lote, una calibración o un mantenimiento. Hay otra, digamos, otro tipo como de frecuencia y es el punto crítico, pero digamos que este es muy reactivo y no es muy preventivo. El punto crítico es cuando hay un cambio de lote de reactivo, cuando hay cambios de lotes de calibrador o cuando se hicieron, digamos, intervenciones como los mantenimientos. Y por supuesto, pues que el control de calidad se procesa también en algunas situaciones, que es cuando se detecta algún tipo de error, que es cuando empezamos a hacer las acciones correctivas a esos eventos fuera de control que nosotros detectamos. Entonces, esto va a depender muchísimo de la operación de cada laboratorio. También depende de ese análisis, también depende de las pruebas que cada laboratorio monte, de la estabilidad que vaya observando también de sus pruebas. Y esto pues les va a ayudar a planificar a ustedes todo su control de calidad. Entonces es muy a diseño de cada uno de los laboratorios clínicos. En otro de los puntos bien críticos e importantes es establecer esas metas para el desempeño del control de calidad. Por supuesto, con cada uno de los analitos pues tenemos un objetivo claro y es la media que se definió inicialmente cuando vamos a hacer todo un análisis del control de calidad que no hemos empezado, pues por supuesto utilizamos esas medias del inserto, pero ya después de cierto tiempo ya tenemos que empezar a implementar nuestras medias, que validemos nuestras medias y que también hagamos ese seguimiento acorde a nuestras desviaciones estándar, que son esos límites. Pero yo cuando hice esa definición también de mi media, por supuesto tengo que hacer unos filtros estadísticos que me ayuden a eliminar como esos datos aberrantes que puedan perjudicar posteriormente ese análisis. Y hoy en día es muy importante, y esto lo menciona mucho la guía, es que ya no nos podemos quedar ahí, ya no nos podemos quedar simplemente en una definición de una media y de unas desviaciones estándar y mirar si mi prueba está en la primera, segunda o tercera desviación estándar. Yo ya necesito aumentar un presupuesto, que es el presupuesto del error, por decirlo así, ¿sí? Entonces yo por eso ya tengo que empezar a mirar cuáles son esos requisitos de calidad que yo ya puedo empezar a implementarle a ese análisis de mi control de calidad. Entonces esta guía me hace digamos, un llamado a generar y a definir claramente esos requisitos de calidad para cada una de las pruebas. Como les hablaba ahora, entonces yo tengo que tener como un presupuesto del error y eso me lo da a mí también el requisito de calidad, ese error total permitido que yo voy a definir para poder moverme diariamente y poder hacer un análisis adecuado. Entonces, como lo mencionaba ahora, pues debo hacer una selección de esos materiales de control apropiados, mirar cuál puede ser el que tiene mejor desempeño para mí, establecer esas metas del rendimiento de mi control, que son los requisitos de calidad, y por supuesto, elegir unas reglas de calidad que estén acorde y que sean adecuadas. Claramente uno muchas veces dice, pero yo qué regla uso, y por eso es que toda la estrategia de Six Sigma es tan bonita y a mí digamos que me parece tan adecuada y que le apunta muchísimo a todo lo de seguridad del paciente, y es que dependiendo del desempeño de mi prueba, dependiendo de ese sigma que yo detecte en cada una de mis pruebas, pues yo puedo ser o más exigente o más flexible, ¿sí? Entonces es importantísimo que acá podamos hacer toda una estrategia y ojalá pues
puedan hacer toda la implementación del Six Sigma en sus pruebas, en sus laboratorios, para que puedan tener una definición adecuada y no se desgasten tanto en pruebas que vienen estables, en pruebas que vienen haciendo un buen desarrollo, sino que puedan realmente enfocarse en aquellas pruebas que tienen más defectos, digamos, por millón. Entonces, es supremamente importante la estrategia de Six Sigma y claramente esto va a depender también de esos niveles de control que yo monto, de esas corridas que se hayan definido. Otro de los capítulos bien importantes es este que es la recuperación de una condición fuera de control. ¿Qué hago? ¿Qué pasa cuando he detectado una condición fuera de control? Entonces, hay digamos como varios estadios o varias etapas en las que yo me puedo equivocar en el laboratorio clínico. Entonces, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta el riesgo. El riesgo siempre está ahí, pero ¿en qué momento yo detecté mi error? Y por eso es que yo debo enfocarme mucho a intentar detectar esos errores antes del proceso de las muestras de mis pacientes, ¿sí? Entonces, cuando yo proceso mis controles de calidad y digamos que identifico que todo mi proceso está estable, pues corro las muestras de mis pacientes y estoy tranquila, ¿cierto? Pero cuando yo detecté ese error, digamos, antes pues de procesar las muestras de mis pacientes, digamos que estoy como en esa línea, digamos en esa línea verde, estoy conteniendo el error, o sea, aún tengo posibilidad de corregirlo y especialmente de no afectar a mi paciente. Acá es muy importante y es que la guía también es como muy enfática en que no es simplemente repetir el control de calidad, volver a repetirlo. La guía es muy enfática, dice, vuelva a repetir el control, pero solo si definitivamente es muy obvio que ya hay unas condiciones en el control que pudieron haber afectado esa situación. Por decir alguna evaporación, un mal almacenamiento y que, digamos, se hizo una concentración incorrecta, o sea, que yo hice un dispensado del nivel 3 y los marqué mal, o sea, algo que ya es demasiado obvio, pero que no sea siempre esa la estrategia y por eso es importante ese análisis acá. Sin embargo, cuando nosotros detectamos esto antes del proceso de las muestras, pues mi riesgo claramente está bajo, pero yo también tengo que hacer correcciones, tengo que hacer análisis y tengo que mirar qué, digamos, situaciones pudieron haber afectado mi control de calidad para que, pues obviamente hubiera provocado un evento fuera de control. Otro de los momentos en los que, digamos, suceden los errores o la detección de fuera de control es luego del proceso de las muestras, pero antes de emitir ese resultado o de entregar ese resultado digamos, al paciente. Digamos que acá, pues hay ya una situación, digamos, más de alerta, o sea, tenemos que actuar con muchísima rapidez y también con muchísima seguridad, porque pues claramente ya hay unas muestras que están procesadas. Aquí digamos que es importante también para aquellos laboratorios que tienen herramientas como los autovalidadores o los autoverificadores, pues porque digamos que es importantísimo que ellos también estén muy alineados a todo. A toda esta planificación del control de calidad. Los autovalidadores o los autoverificadores pues tienen también la opción de que los resultados sean validados siempre y cuando esas reglas que yo implementé pues claramente estén, por decir algo, en verde. Pero si estas reglas no están adecuadamente planeadas y no están alineadas a mi control de calidad, pues claramente yo también puedo poner en riesgo todos los resultados y por supuesto al laboratorio clínico, porque las muestras se liberan, las muestras se validan y ya quedan disponibles y muchas veces cuando se trabajan en instituciones hospitalarias, el resultado inmediatamente es validado, queda libre para la consulta médica. Entonces es supremamente importante que para estos laboratorios que tienen estas herramientas de los autovalidadores tengan muy claro y muy alineadas esas reglas de control de calidad que van a implementar para que el resultado realmente esté liberado de una manera adecuada. Ahora bien, cuando es un laboratorio que no tiene este tipo de equipos, que no tiene autovalidadores o que no tiene autoverificadores y que simplemente tiene los resultados, digamos ahí, sin validar todavía o sin liberarlos al médico o al paciente, tiene la oportunidad de realizar la corrección.
Entonces, cuando yo proceso mis muestras y yo detecté el error posterior, yo tengo que empezar a mirar si ese error yo lo detecté en alguna concentración específica. Y si es en alguna concentración específica, pues yo tengo que mirar ese grupo de pacientes que yo procesé, las concentraciones, digamos, similares, volverlas a repetir luego de que yo haya realizado la corrección de mi error, ¿sí? Hay veces que también procesamos varios pacientes, pero yo me doy cuenta es luego cuando vuelvo a montar mi control de calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el lote de muestras anteriores fueron las perjudicadas, porque cuando yo monto un control de calidad, pues yo no estoy diciendo que las muestras que yo voy a procesar están 100% bien. Cuando yo lo monto, estoy diciendo, y si mi control de calidad da en este momento bien, casi que estoy asegurando es que las muestras que yo procesé antes siguieron todavía en esta, digamos que pasaron por un proceso estable. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo hacer, y la guía pues también hace esas recomendaciones, es que yo empiece a hacer repeticiones como de lotes de pacientes, que empiece con los últimos 10 pacientes y empiece a verificar luego de que haya realizado, por supuesto, la corrección del error y de que empiece a mirar si mis resultados cambian o son, digamos, lograron corregir, pues entonces yo no tengo que volver nuevamente a revisar otros 10 pacientes anteriores. Pero es, digamos, como uno de los ejercicios para que yo vaya haciendo un seguimiento anterior a cada uno de los lotes de los pacientes hasta que yo pueda quedar realmente segura de que mis resultados están correctos y están adecuados. Entonces es ir haciendo como ese análisis, ese seguimiento retrospectivo con las muestras que yo previamente ya procesé. Ahora bien, hay otra situación que ocurre y es cuando yo ya he emitido el resultado, ¿sí? Acá digamos que la magnitud del error, acá digamos que la situación es completamente delicada y esto implica, y por supuesto, pues acá lo que tenemos que hacer rápidamente es hacer una corrección de ese error. Yo tengo que primero verificar cuál fue ese evento fuera de control, identificar lo sucedido, hacer el reprocesamiento de la muestra, hacer la corrección y por supuesto la notificación al médico. Eso es supremamente importante y necesario porque pues claramente acá está en juego la vida de ese paciente. Entonces es supremamente importante que podamos identificar en qué momento es que se me están generando a mí esos errores fuera de control y cómo estoy actuando yo con cada uno de ellos. Esto digamos que me va dando a mí también como ese nivel digamos, en el que yo me encuentro. Estoy detectando muchos esos errores ya cuando he emitido resultados, que es supremamente grave, o antes de emitirlos, o estoy logrando realmente hacer un buen control de calidad que me está permitiendo también prevenir y evitar en su gran mayoría estos tipos de situaciones. Ahora, ¿qué es importante entonces a la hora de evaluar estos programas de control de calidad? Pues, ¿cuáles son, digamos, esos retos que tenemos nosotros en el laboratorio clínico? Nos enfrentamos todos los días porque es el bacteriólogo, el químico, el analista, quien se enfrenta a analizar no solo una prueba, se enfrenta a analizar muchísimas pruebas y por supuesto hoy en día pues también hay muchas herramientas tecnológicas que nos ayudan a nosotros a verificar y analizar estos controles de calidad. Entonces ya hay software que nos permiten a nosotros incluso comunicar nuestros resultados del control de calidad para que yo no tenga que digitar, para no impregnarle ese error humano también al proceso. Hay software que ya también nos permiten hacer unas gráficas integradas en donde yo ya puedo tener mis medidas, mis desviaciones estándar, aparte de eso puedo ver mis requisitos de calidad. Si yo hago parte de un laboratorio de múltiples sedes de procesamiento, yo puedo compararme también con esos otros laboratorios para mirar cómo estoy en términos también de sesgo. Entonces yo puedo también hacer un análisis muy grande. Si tengo, por ejemplo, un control externo, pues claramente yo también estoy mirando cómo estoy frente a los otros laboratorios. Entonces los retos son cada vez mayores,
pero también las herramientas que tenemos disponibles también cada vez están más cerca a los laboratorios clínicos. Entonces es como hacer esa alianza entre el conocimiento que tenemos cada uno de nosotros, estas guías que por supuesto nos orientan y nos ayudan a planear y a mejorar el control de calidad, y pues claramente las herramientas que hoy en día tenemos disponibles, que incluso también ya están de forma automatizada para que podamos hacer un análisis Six Sigma completamente claro y adecuado para nuestros laboratorios. Nos quedan como retos revisar periódicamente todos nuestros resultados de control de calidad para garantizar que se utilicen ese valor, digamos, objetivo, que esas desviaciones estándar sean adecuadas y que yo pueda identificar esos rendimientos del método. Adicionalmente, pues investigar las fallas frecuentes de mi control de calidad para poder determinar esa causa raíz que yo debo, digamos, tener en cuenta para poder generar esas acciones correctivas, y por supuesto el monitoreo de los rechazos en el control de calidad, el número de muestras de pacientes que necesitamos volver a analizar cuando yo ya tengo un rechazo de mi control de calidad y poderle hacer ese seguimiento. En cuanto a mensajes claves e importantes, pues el plan del control de calidad interno es la estrategia que el laboratorio tiene para poder evaluar las desviaciones del desempeño, porque pues es un sistema, digamos, de medición. Y yo lo que necesito es que sobre ese sistema quede definido de una manera estable, yo pueda detectar esas desviaciones y que realmente esos cambios o esos eventos fuera de control me indiquen que realmente hay un daño o que realmente hay una falla en todo mi proceso analítico. El plan del control interno de calidad debe estar diseñado, como les digo, para alertar al operador de que el sistema perdió esa estabilidad inicial y que este cambio puede afectar las decisiones médicas y llevar a un incorrecto tratamiento de cada uno de los pacientes. Yo creo que esta guía resume mucho todo lo que ustedes han venido trabajando en estos espacios, porque habla también de todo lo relacionado como esa introducción a la importancia del control de calidad, a cómo yo puedo definir esos requisitos de calidad, que entiendo que también lo vieron, y que por supuesto pues van ustedes también a analizar cuáles son esos indicadores que les pueden ayudar a controlar y hacer un seguimiento al control de calidad. El Six Sigma también está involucrado en esta guía. Entonces yo creo que es una guía bien especial, bien interesante, que ustedes deben de tener a la mano. Es importante también que la puedan revisar y que la puedan mirar, porque miren que reúne todos estos temas, que me parece maravilloso que el Instituto de Estandarización de Laboratorios Clínicos de Perú haya integrado todos estos temas para resumirlos también hoy en esta guía, que es bien importante. ¿Cuáles son entonces esas conclusiones que nos quedan? Pues es importante reducir el riesgo, es un objetivo primordial. Cada vez hemos venido alineando más nuestras guías, nuestros procesos, la salud, la industria, a que cuidemos y a que trabajemos en torno a la seguridad en salud, específicamente a la seguridad de los pacientes. El control de calidad pues, nos ayuda a evaluar los procedimientos de medición, eso creo que lo tenemos muy claro. La estrategia debe considerar esa elección de los materiales, de las reglas, de las frecuencias y del seguimiento. Si se identifican condiciones fuera de control, pues el laboratorio también debe identificarlos y corregirlos. Finalmente esa creo que es lo más importante, y todavía faltan algunos avances y hay poco todavía descrito frente a la evidencia cuando hay diferentes procedimientos de medición en un mismo laboratorio, en cómo afrontarlos y en cómo ejecutarlos. Ahora bien, pues cada uno de los asistentes y de las personas que nos acompañan acá, pues podemos también ir mirando, bueno, ¿cómo estamos en mi proceso? Yo tengo, digamos, un proceso controlado, tengo un proceso en el que he empeñado, digamos, como todos mis profesionales y todas las herramientas para que ese control de calidad realmente funcione de una manera adecuada, o pues simplemente, digamos, trabajo en pro de las auditorías y acelero todas mis cosas para que parezca como si estuviera bajo control, pero realmente estoy improvisando. O también puede pasarnos que muchas veces no tenemos el conocimiento o no tenemos las herramientas, y pues no necesariamente es porque falte intención e interés. Por eso es que retomando al inicio de esta charla, cuando hablábamos de que el responsable es el director del laboratorio, es muy importante que el director del laboratorio también involucre a todas las personas del laboratorio.
Hay veces que pasan otros escenarios distintos y es que el director de pronto está muy involucrado en todo el tema administrativo, en todo el tema del control operativo y no se involucra tanto en esta parte del control de calidad analítico. Pero es bien importante que todas estas definiciones realmente partan de allí, porque es finalmente de donde van a salir esas indicaciones que se necesitan. Y cuando un líder realmente lo que hace es crear más líderes, todo el proceso de calidad realmente puede funcionar muchísimo mejor y específicamente el control de calidad analítico. Entonces, quiero agradecerles a ustedes por este espacio, por permitirme compartirles estos temas que trata la guía CLCI C24. Y bueno, pues aquí voy a estar muy atenta a los comentarios que tengan ustedes, los asistentes. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora Claudia. Vamos a pasar a leer algunas preguntas de los participantes. Los que ya tienen formuladas sus preguntas pueden escribirlo en el chat del Zoom para poder hacer la lectura. Por mientras tenemos una consulta de Liliana Pachón. Nos dice si nos podría explicar un poco más sobre el control de primera opinión que imita al calibrador. Bueno, lo que pasa es que cuando digamos que hay unos organismos que son como los que generan los calibradores, ¿cierto? Y estos calibradores, pues por supuesto, tienen que estar controlados bajo digamos, unas cantidades o unas concentraciones específicas. Hay algunos fabricantes de primera opinión, y esto es importante que ustedes lo hablen es con el mismo fabricante, porque este control de calidad, digamos que va teniendo como, perdón, este calibrador va teniendo como una escala. Entonces, primero está el organismo de pesos y control, que él es el que define cuál es la cantidad o la concentración específica para el calibrador, y de ahí, digamos que se va distribuyendo a muchas líneas que están por debajo de fabricantes, digamos de proveedores, y muchas veces estos calibradores son utilizados como un control de calidad en el kit. No necesariamente es el mismo, pero sí tiene, digamos, como un sesgo. Entonces, por eso es importante que cuando ustedes estén realizando ese control de primera opinión, pues también revisen esta parte con el fabricante para que tengan como un poquito más de claridad sobre el tema. Bien. Por acá tenemos otra consulta de un participante. Nos dice, ¿qué tan válido es que un software reporte error sistemático crítico, error aleatorio crítico y sigma? Bueno, digamos que hoy en día pues ya tenemos muchos software que nos permiten a nosotros analizar y evaluar todas estas herramientas. Hay mucho software que a nosotros ya nos permite también revisar toda nuestra sigmametría. Creo que hay muchísimos ahora disponibles. Entonces yo creo que sí, no hay digamos como ninguna dificultad. Tenemos otra consulta que nos dice, ¿qué tan válido es realizar el recálculo de la media en el control interno? El recálculo de la media, bueno, es necesario cuando uno está empezando un control de calidad. Cuando estamos empezando desde cero, generalmente necesitamos tener como un punto de referencia, y en muchas ocasiones ese punto de referencia es el control, es el inserto, ¿cierto? Pero yo no me puedo quedar con esos datos del inserto porque claramente fueron construidos en una, digamos, en una plataforma o en un escenario completamente diferente a mi laboratorio clínico. Entonces es importante que yo ajuste esas medias y que yo pueda hacer un recálculo para que yo pueda tener en cuenta allí muchísimos factores que pueden no estar interviniendo, por decir algo, en otro laboratorio. Entonces, es mi temperatura, son mis operadores, son mis equipos, y ahí es supremamente importante hacer ese recálculo teniendo pues claramente como una buena definición de la media, que yo pueda hacer una comparación. Generalmente estas medias uno las recalcula después de tomar 20 datos de mi control de calidad, que es cuando yo inicio, pero también es importante validar que sea una media adecuada para el análisis.
Y como les comentaba yo también ahora, es importante también poder hacer unos filtros que me determinen a mí cuáles son esos errores aberrantes que se pueden detectar, digamos, durante esos 20 datos para que pues no me vayan a afectar tampoco a mí la mente. Tenemos una consulta adicional de Ana Yensi que nos dice, bueno, nos dice con qué frecuencia se debe calcular el error total por mensurando. Bueno, digamos que el error total, eso de pronto ustedes lo vieron mucho más con Ana Lucía, pero generalmente digamos que el error total, si nosotros vamos a la lógica, pues es un análisis de mi sesgo con claramente, o sea, es como tener como mis errores aleatorios y mis errores sistemáticos. Entonces yo miro mi coeficiente de variación con claramente mi sesgo. Idealmente es hacer una revisión mensual. Muy bien, Liliana nos vuelve a consultar en cuanto al recálculo de la media y si el laboratorio ya ha establecido su media bajo sus condiciones, ¿es válido hacer un nuevo recálculo? Bueno, digamos que esto ya depende mucho, esto depende muchísimo ya del seguimiento que yo vaya teniendo con mi control de calidad. Recordemos que la media y la desviación estándar es casi como esa primera fase de mi control de calidad, ¿cierto? Cuando yo ya defino unos requisitos de calidad y yo ya puedo determinar cómo está como el sigma de mi prueba, entonces yo también puedo mirar si ahí es necesario intervenir y hacer otros cambios específicos. Pero cuando mi prueba, digamos, está bajo un buen desempeño, aparte de eso yo tengo un buen requisito de calidad definido y adicionalmente tiene una sigma adecuada, pues digamos que no sería necesario que yo todo el tiempo estuviera recalculando, a no ser que se genere de pronto algún cambio en el proceso político como tal. Dewi Vázquez nos dice, al seleccionar los materiales de control apropiado y niveles, ¿a qué se refiere con la tercera parte? Bueno, la tercera parte, digamos que lo llaman así como tercera parte o tercera opinión. Quiere decir que hay un tercero que es quien está dando o ofreciendo como las herramientas para yo poder hacer ese análisis del control de calidad. ¿Qué quiere decir? Hay, digamos, casas comerciales o otro tipo, digamos, de industria que se especializa para desarrollar y para generar matrices de control de calidad. Estas matrices de control de calidad pues se realizan dependiendo como del grupo de analitos que uno quiera analizar. Hay para química, hay para hormonas, hay para inmunología. Y en una misma matriz pues uno encuentra muchísimos analitos para evaluar, pero pues es un tercero, o sea, es una persona o es una industria o es un proveedor muy ajeno a quien me está entregando a mí, digamos, el equipo para el procesamiento, ¿sí? Hay veces que cuando nosotros comenzamos a procesar, utilizamos un equipo, pero utilizamos también un reactivo de la misma casa comercial y utilizamos un control de calidad que nos provee también el mismo fabricante o la misma casa comercial. Entonces, el de tercera opinión, pues no tiene nada que ver con el proceso de medición, o sea, no tiene nada que ver con el fabricante como tal del equipo, sino que es un externo y por eso es que lo llaman tercera parte o tercera opinión. Y pues claramente, digamos que eso es bueno porque pues no termina siendo juez y parte, digamos, durante el proceso del control de calidad. Correcto. Cristian Saldaña nos consulta, en el caso de serología infecciosa para bancos de sangre, ¿cuál sería la importancia de un control de calidad de tercera opinión, teniendo en cuenta que los calibradores y las unidades de medida no son trazables con el sistema internacional y que debido a esto hay muchas variaciones entre los lotes de reactivo? ¿Sería válido en estos casos la comparación cuantitativa interlaboratorio? Es verdad, Cristian, yo creo que en esta parte de serología infecciosa para los bancos de sangre hay un reto grandísimo. También incluso porque cuando ustedes trabajan con las mismas células, el tema de los vencimientos, el tema de los mismos insumos que tienen, son muy cortas incluso.
Entonces ahí sí, digamos que es difícil y pues se convierte en un reto. Ahí de pronto sí me quedo como corta en la respuesta. Muy bien, a ver, tenemos una consulta adicional. Nos dicen, después de lo comentado, ¿usted recomienda pasar los controles antes de correr las muestras o luego? Bueno, pues esto digamos que lo tiene que definir mucho el laboratorio, ¿cierto? Y esto es dependiendo también de esa estabilidad que detecte el laboratorio en sus controles de calidad. Idealmente es procesarlos antes de que yo vaya a procesar las muestras. ¿Cuál es una recomendación ideal? Y digamos que sería maravilloso que uno pudiera procesar un lote de muestras con un control de calidad antes y con un control de calidad después, porque yo estoy verificando desde el inicio que mi sistema está adecuado y está correcto, proceso mis pacientes y cuando vuelvo a pasar un control de calidad y si mi proceso está estable, estoy garantizando realmente que todo ese lote de muestras pasó por un proceso y un sistema de medición estable. Entonces, lo ideal sí sería uno poder montar el control de calidad antes y posterior. Muchas veces en las instituciones hospitalarias, por ejemplo, procesan los controles de calidad en diferentes momentos. Cuando pasan los pacientes, por ejemplo, de UCI, en la madrugada, luego cuando llega todo el proceso ambulatorio, pero también entiendo que es un tema de costo efectividad y dependiendo de que el laboratorio identifique que hay estabilidad en su proceso, puede ir, digamos, ampliando estos montajes del control de calidad. Ahora bien, no todas las pruebas se procesan todo el tiempo. Entonces también es importante que el control de calidad realmente se procese cuando se van a procesar ciertos analitos, porque hay algunos laboratorios, digamos, que no procesan todas las muestras todos los días, sino que tienen unos días específicos y por ende ahí no sería necesario montar ese control de calidad. Pero idealmente hay que montarlo antes. Si se puede montar después para validar esa corrida analítica, pues muchísimo mejor. Y cuando uno detecta que hay un error al final, pues tiene que empezar a hacer un seguimiento de esas muestras que yo procesé previamente para mirar hasta dónde se fue mi error. Gustavo Villegas nos consulta, ¿cómo puedo calcular el error sistemático si solo tengo los materiales de control de calidad interno y con el externo solo puedo calcular cada 6 encuestas? O sea, con un valor puedo comparar la media de mis controles internos, porque la media del fabricante de los controles internos no nos es útil. Sí, claro, ahí sí necesitas, por supuesto, las 6 encuestas. Alejandro Reyes nos dice, ¿qué opina de corregir algún sesgo pequeño con alguna operación matemática? Bueno, pues no es la verdad una práctica adecuada. Realmente no debería ser. Ulises Díaz nos dice, al momento de validar y fijar la media propia del laboratorio, ¿qué tan válido es determinar el Z-score? Utilizando los datos de la media del inserto y la desviación estándar del inserto en la fórmula. Bueno, pues yo creo que esto también lo pueden ver muchísimo con el doctor Westgard. Yo creo que quien más, mejor dicho, para que también nos ayude en toda esta parte estadística. Entonces creo que va a ser como un espacio en donde van a poder revisar mucho estos temas. Cristian Saldaña nos dice, la guía C24 también diferencia entre error analítico total y error total. ¿Hay algún indicador que se sugiera para la planificación del error total? A ver, espérame, yo miro la pregunta, a ver, volvámosla a leer. Bueno, que yo lo tenga claro, no, la verdad no, tendríamos que mirarlo, Cristian. Mariana Martínez nos consulta si puede establecer un control de calidad fijo
si sus controles tienen una caducidad muy corta o cada mes tiene que calcular todos los valores por cambio de lote. Bueno, sí, lo que pasa es que el tema de cambio de lotes sí nos cambia muchísimas cosas, hay veces en el desempeño de mi prueba. Entonces, cuando hay cambios, sí es necesario hacer ese recálculo. Karina Miranda nos dice, en el área de inmunología el costo de las pruebas es caro. ¿Cada cuánto recomienda pasar los controles? ¿Semanal, 15 días? ¿Cuál es su recomendación? Bueno, lo que pasa es que el control de calidad pues se convierte en ese escudo de seguridad para nosotros. Entonces, si yo voy a pasar un paciente, estoy pasando una vida y por ende debo pasar un control de calidad. Entonces, más que periodicidad, o sea, yo debo garantizar que el control de calidad esté acompañado, perdón, que la muestra del paciente esté acompañada siempre de un control de calidad. Claramente el costo impacta muchísimo, pero pues la seguridad del paciente muchísimo más. Muy bien. Tenemos una consulta. A ver, ¿cómo se valida la medida del control interno después de la recolección de los 20 datos? Bueno, pues yo creo que encuentran también como muchas herramientas. Creo que hay unos talleres que están haciendo acá que van a ser supremamente útiles y les van a ayudar muchísimo. Ustedes también tienen que hacer, digamos, cuando definen esos 20 datos, hacer unos filtros estadísticos, que yo creo que en alguno de los talleres también lo van a ver, para que saquen como esos valores aberrantes durante esos 20 días. Recuerden que durante esos 20 días es importante que puedan tener como varias variables, idealmente que tengan varios pues operadores o si es uno solo, bueno, no hay problema, pero que pueda pasar como por varias condiciones distintas del laboratorio clínico y por supuesto esa media que nosotros tengamos pues sí la tenemos que validar y puede ser con una media del control externo. Katia nos dice, ¿cuál es un CV aceptable si aún no se cuenta con un control externo? O, por ejemplo, nos dice en su inserto, le mencionan que para antígeno de hepatitis, le mencionan de que obtuvieron menor o igual al 10%. ¿Lo considera usted muy alto de repente? Bueno, pues digamos que ahí me quedo como un poquito corta en esa parte, pero sí es importante contar con el control de calidad externo. Y acá tenemos una última pregunta de Nuria Morales, nos dice, buenas noches, ¿es recomendable calibrar y controlar con cambio de lote de reactivo? Bueno, sí, lo que pasa es que cada cambio de lote reactivo, como les decía ahora, puede generar también cambios en mi procedimiento de medición. Todo el tema, por ejemplo, de las calibraciones va a depender también mucho de los errores que yo comience a detectar en mi, digamos que en mi análisis o en mi seguimiento del control de calidad. Cuando yo tengo errores sistemáticos, claramente tengo que mirar si necesito realizar una calibración, pero sí sería lo ideal, pues es cuando hay un cambio de ese lote, hacer el control de calidad y dependiendo de mi desempeño también calibrar. Edson Flores nos consulta, cuando no llegan los controles comerciales, por ejemplo en hematología, ¿se recomienda realizar un control de calidad interno con métodos manuales? Bueno, no sé realmente cuáles son los métodos manuales. No sé de pronto, Daniel, si tú conoces cuáles son esos métodos. ¿El método manual es con muestras de pacientes tal vez o no sé? Digamos que ahí sí es muy importante contar con los controles de calidad. Y miren que en hematología pasa con frecuencia porque entiendo que los controles de calidad no tienen una vigencia como sí sucede con otro tipo de áreas, por ejemplo con química, que se logran encontrar incluso controles de calidad con fechas de vencimiento o de lote de 1 o de 2 años. En hematología es muy complicado. Entonces yo creo que ahí juega muchísimo de la planificación que tiene el laboratorio en torno a su solicitud de controles de calidad para que pueda mantener siempre sus controles de calidad disponibles para el montaje del control de calidad, para el montaje de esas muestras.
Entonces, en hematología no sé, la verdad desconozco cuáles son esos métodos manuales que nos refiere Edson, pero pues claramente sí se deben montar los controles de calidad. Sí, a ver, Edson nos aclaró de que, sí, utilizando muestras de pacientes, Ah, revisando diferenciales del equipo y comparándolo con lo que ellos observan en el microscopio, ¿no? Por ejemplo. mm, sí, lo que pasa es que no son metodologías estandarizadas. Las muestras de pacientes varían muchísimo. La estabilidad que tiene una muestra de hematología es muy bajita. Entonces, el simple hecho del anticoagulante en la muestra genera cambios importantes y consideraría que no es una práctica muy ideal. Eh, por acá tenemos una consulta de Ivonne Martínez. Nos dice si es que en relación al control de calidad en la fase preanalítica, de repente usted tiene alguna recomendación que nos podría dar. Bueno, Ivonne, sobre el control de calidad en la fase preanalítica. Bueno, lo que pasa es que la fase preanalítica es digamos, es un tema maravilloso y apasionante. Yo no sé desde el punto de vista del control de calidad, porque pues cuando hablamos de control de calidad analítico, estamos hablando muy específicamente como de esa etapa analítica o de medición que tenemos en el laboratorio. Pero ya en la parte preanalítica, digamos que lo que se utiliza muchísimo son esos indicadores en donde yo empiezo a mirar cómo están mis muestras, la toma de muestras, la información de mis pacientes, todo el tema, digamos, de temperatura, de transporte, cómo está, digamos, todo el tema de identificación del paciente, que es supremamente crítico e importante. Uy, yo creo que el tema preanalítico nos abre, mejor dicho, un escenario para que discutamos y para que hablemos grandísimo y sería bien interesante conversarlo después. Pero generalmente ahí se utilizan mucho, son como indicadores de calidad muy asociados a la calidad de la muestra y a otros factores como por ejemplo la temperatura, la calidad de la información. Muy bien. Bueno. A ver. Tenemos una consulta de José Luis Ricaldi. No sé, doctora, si también lo puede dar una lectura, porque bueno, es un poco larga. Pero nos habla acerca Sí. sobre técnicas inmunofluorométricas de fase sólida, en el cual él corre por duplicado y por triplicado en su placa. Por lo tanto, tiene varios puntos, ¿no? Y de acuerdo a ello, hace un promedio de los controles repetidos en el día. Entonces su consulta de repente se centra en si es que al hacer la repetición en los controles, ¿cómo lo va a considerar? ¿Como puntos acumulables o como puntos independientes para la obtención de su media? Bueno, lo que pasa es que con las pruebas de Lisa, pues sí hay otro tipo de medición. Ellas sí son muy dependientes también de la calibración. Entonces, digamos que ahí sí sería como complejo. No entiendo como muy bien la pregunta, pero pues se podría hacer, digamos, como un acumulado, pero ahí sí es muy clave la calibración y la determinación también como de esos puntos cutoff que se determinan en los ELISAs. Muy bien. Bueno, quiero agradecerles a todos los que me están enviando unos agradecimientos. Para mí, yo creo que son espacios supremamente útiles e importantes. Aprende uno también muchísimo de ustedes. Y bueno, qué rico, de verdad que muchas gracias por esas palabras que me están enviando también. Y pues bueno, ahí estaré. No sé, Daniel, si hay más preguntas de pronto. Sí, creo que ahí tenemos ya todas las consultas realizadas. Muy bien, doctora, le Bueno. damos las gracias por las recomendaciones, por las sugerencias, los mensajes también que nos ha brindado en la ponencia del día de hoy. Pues, No, pues gracias a ustedes de verdad por la invitación, a todas las personas que estuvieron acá asistiendo. Yo creo que esta guía nos deja tal vez como una ruta trazada
para quien no ha empezado o para quien va en mitad del camino, pues tenga como un poquito más de orientación en hacer una buena planificación del control de calidad. Todas estas herramientas que ustedes han venido aprendiendo, todos estos talleres también que les están ofreciendo, me parece que son de gran utilidad, que le apuntan muchísimo a que cada vez mejoremos, a que cada vez tengamos más laboratorios enfocados a trabajar en pro de la calidad, a trabajar también en pro de la acreditación y, como yo siempre lo digo, a trabajar en pro de la seguridad del paciente, que es nuestro objetivo primordial. Entonces, muchas gracias a todos de verdad por esta asistencia. Gracias, doctora. Un comunicado a los participantes, todavía no se retiren, tengo que darles algún aviso, un aviso del curso. Muy bien. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Voy a dar un comunicado a los participantes ahora. A los que están Claro que todavía sí, bueno, muchísimas presentes, gracias. a los que todavía están presentes, les quiero informar. Teníamos programado, bueno, ya se desarrollaron 5 sesiones. Supuestamente el día de mañana teníamos programada una sesión teórica, que era el día sábado 13, del tema de indicadores de calidad en laboratorio clínico, pero por motivos de trabajo de la licenciada Rosa Luz Carrillo, no se va a poder desarrollar el día de mañana y estamos reprogramando esa actividad para el día lunes 22 de febrero, ¿no? Y obviamente la última sesión teórica va a ser el día sábado 27 de febrero, con el tema de las reglas de Huesca. ¿Sí? Entonces, también ha habido algún cambio en los talleres, pero como se les había indicado anteriormente, ¿no? Usted puede participar tanto en grupo 1 o en grupo 2, ¿no? También de acuerdo a la disponibilidad del tiempo con el que cuente. Entonces, les hago recordar que este es el nuevo cronograma que se va a ir compartiendo a cada uno de ustedes. Tenemos que la sesión que se iba a desarrollar el sábado 13 la hemos pasado al sábado 22, y luego la última sesión el sábado 27. En cuanto a los talleres, vamos a seguir continuando en la siguiente semana. Tenemos toda la semana para hacer talleres, igual la siguiente semana. Solamente ha cambiado algunos días en cuanto al grupo 2 y grupo 1 en la última semana. Pero después todo se mantiene. Les recuerdo de que igual los talleres se van a enviar el día domingo o el mismo día lunes temprano, con lo que es el Excel. Recuerden que siempre trabajamos con un Excel en cada taller. Ahora sí vamos a trabajar por grupos. Vamos a trabajar en un link de Zoom para grupo 1 y en un link de Zoom para grupo 2, ¿no? Como igual hemos ido trabajando en el taller 1. Ese mismo link va a ser para cada uno de los días, ¿ok? Así que en eso no va a haber mucha diferencia. Igual en lo que es grupo 2. Después, comentarles de que el taller número 3 que vamos a desarrollar el día lunes con el grupo 1 va a ser sobre verificación de métodos, ¿no? Vamos a ver precisión, veracidad y de repente algún otro método adicional. Y si es que de repente es necesario hacer algunos ejercicios más, o de repente algunos tienen algunos datos más que se quisieran trabajar, de repente podemos programarlo en algún día adicional. De repente algún domingo, ¿no? Porque a veces es un poco, sí toma mucho tiempo hacer los cálculos de precisión y de veracidad. Así que de repente, si es que es necesario hacer algún reforzamiento o algo, se puede coordinar y de repente resolver algunos ejercicios adicionales algún día del domingo. Después, no sé si de repente ahí tienen alguna duda con respecto al programa. Sí, los videos, este video se va a ir colgando el día de hoy para que el día de mañana ya esté subido en nuestra plataforma en la página web. Igual se les va a compartir a los que han estado registrados por su correo, a los que han solicitado hoy. Así que muy bien, este nuevo cronograma, como les había indicado, se les va a compartir para tenerlo en cuenta. ¿Okay? Y bueno, muchas gracias por estar presente y nos vemos el día lunes 16. No, lunes 15, perdón, lunes 15. Muchas gracias. Buenas noches con todos.